Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de Masha. Ya vieron qué preciosa, preciosa quedó, así es que vamos a comenzar a realizarla. En este video va a quedar tal y como la están viendo en la imagen y en un siguiente video terminaremos de realizarla. Ha tenido mucha aceptación y eso se las agradezco realmente mucho. Espero que ya tengan sus materiales. Si no han visto ese video, las invito a ver el video en el que les doy la lista completa de los materiales. Les va a aparecer aquí arriba en una tarjetita y si no, en la cajita de descripciones les voy a dejar toda la información para que vayan a ese primer video. Como siempre, por favor, les pido que se suscriban y den like. La suscripción es completamente gratis. No tienen que pagar un solo peso para suscribirse. Y por favor, apóyenme dando su me gusta. Abajito van a ver una manita con el dedito arriba. Solo tienen que tocarla y por favor, esa es una manera muy sencilla para ustedes con la que apoyan a este canal. También si quieren formar parte de los miembros de este canal, claro, son muy bienvenidos, así como son Clesia Cavalcante y Ana María Hernández Cruz, que me han apoyado durante mucho tiempo, y gracias también a Miriam A. Velar, que se unió hace no mucho. Gracias por su apoyo. Ellas están obteniendo los videos de manera anticipada, más otros beneficios exclusivos. Muy bien. Pues eso es todo por ahora. Les agradezco mucho. Por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales en las que podemos estar en un contacto más directo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Con nuestra hebra de color carne vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Muy bien, aquí ya tengo mi anillo mágico. Y voy a hacer un punto bajo, uno más, serían 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y lo que haremos es jalar la hebra para cerrar el anillo mágico. Y vamos a hacer en la vuelta número 2, 6 aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos que tenemos. Muy bien, aquí voy a hacer el primer punto. Y en ese mismo punto voy a hacer uno más. Voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos. Voy a realizarlo. Vamos a la vuelta número 3, en la que vamos a realizar 3 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, rapidísimo. Marquen siempre, por favor, su primer punto. Y una vez que hayan realizado esos 3 puntos, van a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos bajos. Y en la vuelta 4 haremos 15 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 5. Yo ya comencé esta vuelta haciendo 7 puntos bajos. Vean, marqué mi primer punto, así es que no se les olvide. En el siguiente punto vamos a hacer un punto popcorn. Enganchan la hebra, entran en el punto y sacan. Van a dar un pequeño jaloncito, así vean. Enganchan y vamos a tejer aquí un punto sin terminar. Lazada, volvemos a entrar al mismo punto, enganchan, sacan, dan el jaloncito y tejen un punto bajo. Una vez más, lazada, vuelven a entrar al punto, lazada, sacan, jaloncito y tejen 2 puntitos nada más. Una vez más, lazada, entramos en el mismo punto. Siempre vamos a entrar en el mismo punto y tejemos solo 2 puntitos. Una vez más, en total debemos hacerlo 5 veces. Muy bien,
Cuando sea ya la quinta vez, amigas, ya no van a salir en un solo punto, sino que van a sacar de esta manera todos los puntos. ¿Vieron? Todos, todos. Cuando hayan hecho el quinto puntito, ya salen por todititos los puntos. Aquí nos van a sobrar 7 puntos bajos. Vamos a realizar esos 7 puntos bajos. Aquí los hago muy, muy rápido. Y estaríamos finalizando la vuelta con 15 puntos bajos. ¿Vieron? En la vuelta 6 vamos a hacer 15 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 7 en la que realizaremos 3 puntos bajos y después haremos una disminución. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho saco y hago un punto bajo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, 3 puntos bajos y una disminución. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos. No olviden marcar su primer punto. Seguimos ahora, miren cómo quedó el dedito, amigas, ahí se nota perfectamente. Aquí vamos a hacer un cambio de color. Van a tomar la hebra de color azul orquídea y con esa hebra vamos a terminar el último paso de la vuelta anterior, del último punto de la vuelta anterior. Aquí ya voy a cortar la hebra de color carne, que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a realizar en las vueltas 8 y 9 un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 12 puntos. Ajustan bien todas las hebritas, amigas, y van a hacer un punto como lo hacemos normalmente. Miren, vamos al siguiente punto. Estas hebras, la azul como la carne, vean, ahí entra completamente. La hebra azul y la carne las pasamos hacia adelante para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Y así hacemos las vueltas 8 y 9. Hacemos nuevamente cambio de color. Ahora vamos a usar el color blanco. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo terminamos con hebra de color blanco. Y vamos a trabajar, como vieron ahí perdiendo las hebritas. Haremos de las vueltas 10 a la 20 un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 12 puntos. Y miren, así es como quedaría el bracito, vean, ahí se ve perfectamente el dedito. Al finalizar simplemente hacen un punto deslizado, aprietan bien, bien fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Una vez hecho esto, vamos a introducir un poquitito, solo un poquito de relleno en la parte baja del bracito. No mucho, amiga, solo un poquitito. Muy bien, que rellene a lo mejor unas 2-3 vueltas, unas 3 vueltas, poquito. Y vamos a tomar el limpiapipas que les pedí en la lista de materiales. Déjenme acomodar aquí bien el relleno. Voy a poner un poquito más porque siento que fue muy poquito el que puse. Entonces ahí lo introduzco con mis tijeras y así ya habrá quedado. Entonces ahora sí vamos a tomar el limpiapipas que les pedí en la lista de materiales y lo vamos a doblar exactamente a la mitad. Y van a cortar en 2 partes el limpiapipas. Miren, aquí está una de esas partes. Lo doblamos de esta forma y lo vamos a introducir al bracito. Esto nos va a ayudar como articulación. Y una vez que lo hayan colocado, rellenen un poquito, por favor, los laterales del limpiapipas, procurando que el limpiapipas quede al centro del bracito. Y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Vamos a hacer las piernitas. En la vuelta número 1 tomamos nuestra hebra de color blanco y vamos a hacer un nudo de esta forma, o como estén ustedes acostumbradas a hacer su primer nudo. Introducimos el crochet y vamos a realizar 7 cadenas. 1, 2, no quiere, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ya que hicimos esto, la última nos la vamos a saltar. En esa no trabajamos y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3,
4 y 5 puntos bajos. Nos va a sobrar una cadena. Miren, aquí está. En esa cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. 3 puntos bajos en la misma cadena. Llevo 1, 2 y 3. Esto nos va a ayudar a que el tejido dé una especie de giro, vean, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Y vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Aquí. No donde hicimos los 3 puntos bajos, ahí no, en el puntito que sigue. Entonces aquí llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Una vez hecho esto, nos va a sobrar un punto al final. En este punto que nos sobraría vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en ese mismo punto y estaríamos terminando esta que es la vuelta número 1 con 14 puntos bajos. Así es como nos estaría quedando, vean. Vamos a realizar la vuelta número 2 en la que vamos a comenzar haciendo un aumento. No olviden, por favor, siempre marquen su primer punto. Estamos trabajando en espiral y sería muy fácil que nos perdamos si no lo marcamos. Muy bien. Realizamos ahora, después de este aumento, 4 puntos bajos. 1. Por favor, no olviden suscribirse, es gratis. Y si tocan donde dice me gusta, la verdad se los agradecería de manera infinita. Son maneras de apoyar el canal que a ustedes no les cuesta más que un segundito. Ya realicé los 4 puntos bajos y ahora voy a hacer un aumento, que es lo que estoy haciendo en este momento. Sigo con un punto bajo. Después después hacemos un aumento. Aquí vamos. Like, por favor. Seguimos con 4 puntos bajos. Estoy viendo mis anotaciones, amigas. Aquí seguimos con 4 puntos bajos. 1. Hacer un patrón no es sencillo, amigas. Ustedes no tienen ni idea lo que me llevó a hacer a la preciosísima Masha. Muy bien. Ya aquí está el cuarto. Muy bien. Me están sobrando 2 puntos. Voy a hacer en el que sigue un aumento. Me estoy yendo despacito por las principiantes, pero pues más adelante nos vamos a ir más rapidito. Al final me sobra un punto, hacemos ese punto bajo y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Comenzamos ahora con la vuelta número 3. Comencé haciendo allí un punto bajo y después vamos a hacer un aumento. Oyen un ruidito muy leve, amigas. Está lloviendo aquí en la Ciudad de México. Bueno, hice un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Seguimos con un aumento. Aquí vamos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 1 más. Seguimos con un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí vamos. A continuación haremos 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5 puntos bajos. Hacemos ahora un aumento. Muy bien. Aquí va un punto y un punto más allí mismo. Y nos resta un punto en el que vamos a hacer un punto bajo. Esta vuelta la estaríamos terminando con 22 puntos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos y vuelta 5 a las 7 haremos 26 puntos. Miren, cuando hayamos terminado vamos a hacer un punto bajo más. Muy bien. Y vamos a comenzar a partir de aquí nuevamente el conteo de puntos. Este sería mi primer punto. A partir de aquí voy a hacer 9 puntos bajos. Ya los realicé y ahora voy a hacer 4 disminuciones. Ya sabemos realizarlas. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Nos van a sobrar 9 puntos, los realizo y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos. Vamos a la vuelta número 9, en la que realizaremos 9 puntos bajos, 2 disminuciones, 9 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos. Seguimos con la vuelta número 10, en la que haremos 8 puntos bajos, 2 disminuciones, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y en las vueltas 11 y 12 haremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, en la vuelta 13 vamos a hacer nuevamente un cambio de color a color carne. En esta ocasión vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar todo el punto, solo tomaremos la hebrita de atrás, vean. Pasamos estas hebras hacia adelante, ajustamos nuestra tensión perfectamente y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos, pero en bucle trasero. Vean cómo no tomé todo el punto, solo el buclecito de atrás. Y así hasta finalizar la vuelta. Muy bien, de las vueltas 14 a la 16 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 18 puntos, pero ya estaríamos trabajando normalmente tomando el punto completo. Vuelta 17, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 21 puntos bajos, y vueltas 18 a la 20 haremos 21 puntos bajos hasta la vuelta 20. Vuelta 21 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y de las vueltas 22 a la 25 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 25 con 24 puntos. Al final cortan la hebra y hacen otra pierna exactamente igual en la que no van a cortar la hebra. Entonces, lo que vamos a hacer en la segunda pierna, miren, yo voy a deshacer 2 puntos. ¿Por qué? Porque quiero ubicarme en el punto central de la parte interna de la pierna. Ustedes tendrían que haber acabado exactamente igual que yo, pero si no es así, ubiquen el punto central y allí vamos a comenzar a trabajar nuevamente. Introduzco mi ganchillo de esta forma y voy a hacer esto, vean. Aquí no vamos a hacer el cambio de color como acostumbramos, porque aquí vamos a hacer 3 cadenitas. Voy a hacer 2 nuditos con mi hebra de color blanco y hebra de color carne, y vamos a continuar trabajando. Miren, aquí ya hice el nudito, retomo mi hebra de color blanco y ahora sí vamos a hacer las 3 cadenas. Aquí llevo 1, 2 y 3 cadenas.
Voy a tomar la primer piernita que hice. Recuerden que les dije que en una pierna podrían cortar la hebra cortita y en la segunda no cortaran la hebra. Entonces voy por la primer piernita que hice y la voy a presentar de esta manera, vean. Aquí vean las dos piernitas mirando perfectamente hacia el frente. Esto es para que yo pueda ubicar el punto central de esta segunda pierna y voy a introducir así el crochet. Y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta segunda piernita, vean. Un punto bajo en cada uno de los puntos. Los realizo, amigas, y regreso con ustedes. Ya terminé y me estoy encontrando aquí las 3 cadenas que hicimos para unir. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Vean cómo agarro las cadenitas con el dedo medio, vean, y entro como por de abajo, como por abajo, de abajo hacia arriba. Y hago aquí un punto bajo. Me voy a la siguiente cadena. Les repito, es como entrar de abajo hacia arriba. Voy a entrar aquí con mi crochet. A veces cuesta un poquito de trabajo, pero no se preocupen. Nos vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Un punto bajo en cada una de esas 3 cadenas. Lo que voy a hacer ahora son los 24 puntos que corresponden a esta segunda pierna. Nuevamente estoy en las cadenas de unión, pero ya del otro lado. Aquí ya va a ser mucho más fácil hacer mis puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Esta, que es la vuelta número 26, la estaríamos terminando con 54 puntos bajos. Así es como quedarían unidas las piernitas, vean. Lo que haremos de las vueltas 27 a la 31, un punto en cada punto, terminando la vuelta 31 con 54 puntos. Vuelta 32, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y en la vuelta 33 haremos 48 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta 34, en la que vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, y en la vuelta 35 haremos 42 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 36, en la que haremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos, y de las vueltas 37 a la 44 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 44 con 36 puntos. Así es como nos estaría quedando, vean. Aquí ya empecé la vuelta número 45 realizando 11 puntos bajos. Voy a tomar el primer bracito teniendo mucho cuidado que el dedito quede mirando hacia adelante, vean. Eso es muy importante, no les vaya a quedar el dedito hacia atrás. Una vez que lo ubiquen bien el punto en el que tendrían que unir los bracitos. Lo vamos a unir con 3 puntos, así es que ubiquen bien ese punto, que el dedo quede mirando hacia el frente y van a entrar como están viendo en la imagen. Yo no solté el tejido. Sin soltar el tejido entro en el bracito como acaban de observar, de adentro hacia afuera. Ubico el siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpo, y ya enganchado el bracito voy a entrar en ese punto en el que me toca trabajar ahora en el cuerpo, vean, que sería este, y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Ahí hago mi punto bajo. Voy a ubicar el siguiente punto del bracito. Voy a entrar ahora en el siguiente punto del cuerpo, así, y voy a hacer un punto bajo atravesando el brazo y el cuerpo y el brazo. Nuevamente me voy al siguiente punto del brazo, me voy al siguiente punto del cuerpo y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. De esta manera, vean, estaría colocado el primer bracito. Voy a realizar ahora 15 puntos bajos. Ya los realicé, vean cómo el primer bracito quedó perfectamente ubicado mirando hacia el frente.
Una vez realizados los 15 puntos bajos, vamos a tomar el bracito, pero vean otra vez que el dedito quede sin problemas mirando hacia el frente. No vayan a quedar los deditos hacia atrás o uno hacia adelante y uno hacia atrás. Verifiquen bien que ese bracito quede ubicado. Recuerden que vamos a colocar el bracito con 3 puntos, al igual que hicimos el otro. Vean cómo no he soltado el tejido y voy a entrar al siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpo. Ya colocamos el otro bracito, este va a ser más fácil. Y vamos a atravesar el cuerpo y el brazo y hacemos aquí un punto bajo. ¡Ay, se me soltó! Bueno, de todas maneras me había salido de foco, así es que lo hacemos de nuevo. Entramos en el bracito, así como vieron, de la parte de adentro hacia afuera del bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo en el que nos tocaría trabajar y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, siguiente punto del bracito. Aquí vamos. Vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo, atravesando el cuerpo y el bracito. Nos vamos otra vez al siguiente punto del brazo, al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, amigas. Ya se suscribieron, recuerden que es gratis y si quieren formar parte de los miembros del canal, vayan a ver los beneficios que les estamos ofreciendo. Ya coloqué el otro bracito, vean, así es como quedaría el bracito. Nos van a quedar al final 4 puntos. Realizo esos 4 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 48 puntos. Los realizo. Miren. Aquí ya terminé, ya rellené hasta donde voy ahorita y quiero explicarles por qué terminaríamos con 48 puntos bajos. Utilizamos 3 puntos del cuerpo y 3 del brazo de cada bracito para unirlos, para unir los brazos al cuerpo. Muy bien, esos se van a quedar perdidos allí, en ellos ya no vamos a trabajar. Los bracitos constaban de 12 puntos, pero como usamos esos 3 puntos para unir, ya el brazo va a constar solo de 9 puntos. Muy bien, ya no de 12 porque esos 3 van a quedar allí. Entonces, comenzamos haciendo 11 puntos bajos, más 9 de este brazo quedarían 20 puntos, más 15 de atrás quedarían 35, más 9 del otro brazo nos quedarían 44, más estos 4 que están aquí estaríamos finalizando con 48 puntos. Vuelta 46, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 47, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 48, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 49, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 50, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 51, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos. Vueltas 52 y 53, haremos 15 puntos en cada una de esas vueltas. En la vuelta 54 hacemos cambio de color a color carne y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. A partir de aquí comenzaremos con la realización de la cabecita. Ya sabemos hacer aumentos, disminuciones, así es que no pasa nada. Aquí donde les estoy señalando les voy a dejar las indicaciones para que vayan realizando la cabecita hasta la vuelta número 66. Así es como les quedaría en la vuelta número 66. En la vuelta 67 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Recuerden marcar su primer puntito y lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente.
Vamos a hacer una disminución y un punto bajo 3 veces. Aquí voy a hacer una disminución. Muy bien, y sigo con un punto bajo. Otra vez, una disminución. Déjenme jalo mi hebrita, amigas. Otra vez una disminución y un punto bajo. Vamos a hacerlo por tercera vez. Una disminución y seguimos haciendo un punto bajo. Una vez que hayan hecho esto, vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Lo que haremos a continuación es un punto bajo y una disminución 3 veces. Aquí va un punto bajo y una disminución. Una vez más, un punto bajo y una disminución. Una vez más, un punto bajo y una disminución. Muy bien. Quiero que vean cómo estaría quedando. Dejen quitar algo que tiene aquí. Y miren, así quedaría la parte de enfrente de la carita. Acá atrás nos van a quedar 38 puntos. Realizamos esos 38 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 60 puntos. Antes de continuar, amigas, no les había dicho cómo colocar la barra de silicón. Es una barra de silicón de las que es más delgada. Quizás le quepa la más gruesa, también la verdad no me fijé, pero es probable que sí le quede. Ustedes decidan cuál de las dos van a colocar. Con un bolígrafo es lo que yo acostumbro a hacer. Voy a ir haciendo el hueco un poquito más bien voy a ir haciendo un hueco que llegue de preferencia hasta la unión de las piernitas. Eso va a ayudar a que la cabeza quede bien firme. Otra cosa que ayuda mucho para que la cabecita quede bien firme es que rellenen perfectamente. Si no queda bien relleno, este soporte que estamos colocando, que es la barra de silicón, podría no ayudar mucho. Entonces, las dos cosas, el silicón tanto como un buen relleno, son muy importantes para que quede un buen soporte. Continuamos de las vueltas 68 a las 77, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 77 con 60 puntos. Vamos a hacer una pausa antes de continuar para colocar los ojitos. Recuerden que son ojos de seguridad de 12 milímetros. Van a ir colocados entre las vueltas 69 y 70 con una distancia de 10 puntos. Muy bien. Una vez ustedes traten de ubicar el centro de la carita. Yo siempre me ayudo con el crochet, pero de preferencia con su aguja lanera, con lo que tengan a la mano. Y una vez que ubiquen el centro, cuentan 5 puntos a la derecha, 5 puntos a la izquierda, y así es como quedarían colocados. Ya que tengan ubicado el punto donde van a colocar el ojito, déjenme sacarlo. Miren cómo queda bien fijo. Depende del tamaño de los ojos, Hay ojos muy pequeños que no necesitan que hagamos esto. Toman una aguja plástica como esta que les estoy mostrando, y ya que tengan ubicado dónde van a colocar el ojito, van a pasar la aguja plástica de la manera que están viendo. Eso va a hacer que se haga el espacio más grande y les va a costar menos trabajo colocar el ojito. Es que ya se fue corriendo ese ojo, déjenme lo alcanzo. Muy bien, una vez que ya hayan hecho el hueco más grande, lo colocan de esta manera. No se preocupen, ya vieron como yo ya había hecho el hueco y de todas maneras quedó bien apretadito el ojo, así es que no pasa nada. Ponen el seguro detrás
ya que hayan decidido dónde van los ojitos, y aprietan bien, 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 bien fuerte esos ojitos y así habrán quedado colocados. Muy bien, de este lado les voy a dejar las instrucciones para que continúen con la realización de la cabecita hasta la vuelta 86. Por favor, les pido que vayan rellenando porque el espacio se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño. Nos vemos en la vuelta 86 para decirles cómo la vamos a cerrar. Una vez que hayamos finalizado la cabecita, nos van a quedar aquí 6 puntos. Vamos a cortar la hebra lo suficiente porque vamos a ensartar nuestra aguja lanera y vamos a perder esa hebra. Apretamos muy muy bien aquí y ensartamos nuestra aguja lanera. Muy bien, una vez que realicemos esto, vamos a estar haciendo puntaditas en el bucle trasero de cada uno de los 6 puntos que tenemos aquí. Déjenme, ay, no se deja, es que esta aguja no tiene mucha punta. Esta la puedo ensartar muy fácilmente, pero no tiene mucha punta. Pero miren, aquí van 2, 3. Ay, se hizo un nudito, amigas. Déjenme deshacer ese nudito. ¿Sí les ha pasado que a veces como que se empieza como a enroscar la hebra y se hace así bolita? Muy bien, deshacemos el nudito y vamos a seguir haciendo las puntaditas en cada uno de los buclecitos de los 6 puntos que debemos tener al final. Aquí va uno y me falta uno más. Una vez que hayan hecho esos, ay, ya lo jalé, amigas. Hagan las 6 puntaditas y jalan para cerrar como lo acabo de hacer ahorita. Ahorita voy a terminar de cerrar bien, bien, bien. Miren, jalan muy bien. Y aquí muy cerquita de donde hayan terminado van a hacer un nudito. Solo para fijar y no se les vaya a deshacer las puntaditas que acabamos de realizar. Hacen de esta manera el nudito. Se empeña en enroscarse, ¿ven? Y aprietan bien, bien fuerte. Y entren aquí al final, exactamente en el centro de esas puntaditas que acabamos de cerrar. Y jalan, miren. Al momento de jalar, aquí no les va a quedar ningún pico. Se va a quedar muy bien. Vean. Ahí va a quedar bien planito. Y ya simplemente cortan la hebra y así habremos terminado la cabecita de nuestra bella Masha. Vamos a hacer detalles del rostro. Miren, lo primero que vamos a hacer es el hundimiento de los ojitos. ¿Vieron cómo entré por la parte trasera de la cabecita? Por un lado, allí vamos a colocar cabello más adelante. Y por otro lado, pues no se va a notar porque vamos a esconder las hebras. Ahorita van a ver. Y miren dónde estoy saliendo, muy cerquita del ojo. Si les cuesta sacar la aguja lanera, se ayudan con las pinzas. Miren, dejamos un poco de hebra y vamos a pasar de esta manera por la parte alta del ojito. Y del otro lado, exactamente del otro lado, vamos a entrar. Podemos entrar en este punto, de todas maneras es una puntadita muy pequeña que no se va a notar, además de que más adelante vamos a poner allí unas hebritas para detalles de los ojitos. Y salimos exactamente en el otro ojo, en la misma vuelta, ahí mismo. Y vamos a pasar por detrás del ojito, como vieron. Nos pasamos por aquí atrás, vean. Si se puede en este punto, si no en el que sigue, amigas, no se va a notar mucho. Y de aquí ya nos pasamos hacia atrás. Exactamente, tendremos que salir en el mismo puntito donde entramos. Justo en el mismo punto, vean. Déjenme aquí, ahí está, ¿vieron? Repito, si aquí les cuesta un poquito de trabajo sacar la aguja, la jalan con las pinzas y así va a ser muy fácil. Si trabajan conmigo seguramente tienen sus pinzas y si no, pues consíganlas porque nos ayudan muchísimo. Y van a jalar las hebritas de esta forma, vean. Y ahí vemos claramente cómo los ojitos se comienzan a hundir. Vean, jalen bien las 2 hebritas y los ojitos se van a hundir. Muy bien.
Jalamos bien, 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 bien y vamos a hacer aquí un nudito. Bien, bien. No importa que se haga un hoyo en la cabeza, ese como especie de hoyo, esa especie de hundimiento va a desaparecer. Entonces aquí hacemos un nudito tratando de no soltar demasiado. Ahí está. Ahí no quiere, no quiere, no quiere. Lo estoy sosteniendo con mi misma mano. Muy bien, y aquí apretamos, apretamos. Les digo, van a ver que la cabecita se le hace una especie de hundimiento. Ustedes no se preocupen, no se preocupen, eso va a desaparecer en un momento. Voy a hacer un segundo nudo bien apretadito y cortamos el sobrante. Estas hebras las vamos a perder para adentro de la cabecita. Y miren cómo poco a poco se va perdiendo ese hundimiento que parecía tener la cabecita. Va a quedar muy bien. Y miren, aquí quedaron los ojitos bien hundiditos. Esto les va a dar una expresión más natural. Ay, perdón que estoy mueve y mueve, amigas. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo entrando aquí muy, muy cerca de donde lo hicimos hace un momento, pero ahora por la parte baja del ojo. Exactamente lo mismo, pero en la parte baja del ojo. Vean. Pueden salir en el mismo punto o en un puntito más abajo, no pasa nada. Jalamos aquí, dejamos como ya les había dicho una pequeña hebrita por detrás y nos vamos a ir por debajo, vean. Así, de esta forma. Y vamos a entrar ahora en un puntito aquí muy cerca del ojito. Puede ser en el mismo de hace rato o bajarse un poquito, amigas. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Y vean, nos pasamos por acá, nos vamos a pasar a esta hebrita y tenemos que pasar la hebra por debajo del ojo, pero déjenme acomodarlo primero acá y ahorita lo acomodamos debajo del ojo. Ahí está. Tenemos que salir acá atrás en el mismo punto, exactamente el mismo punto en el que entramos. Me ayudo con mis pinzas. Y ahora sí voy a pasar por debajo del ojo esa hebra. Mire, al jalar, solito se escondió por debajo del ojo. Y vamos a hacer lo mismo. Jalamos, jalamos, jalamos y miren. Ya se van a ver los ojos bien parejitos, hundidos, hundidos. Aparentemente se está hundiendo más un ojo que el otro, pero es la luz, amigas. Están perfectamente en la misma proporción hundidos ambos ojos. Y vamos a hacer otra vez aquí dos nuditos bien apretaditos. Y vamos a perder hacia adentro tal y como lo hicimos anteriormente. Y miren. Ahí están los ojitos, vean cómo les da una expresión muy, muy linda y pues por detrás ni se nota. Vamos a colocar la naricita. Traten de ubicar el centro de la carita, la mitad de los ojitos y van a poner dos alfileres. Yo siempre me ayudo con la aguja lanera para hacer este tipo de cosas, para buscar el centro. Entonces una vez que tienen ese centro, la naricita va a ir con una distancia de 3 puntitos. Aquí para hacer la naricita lo más importante es que les quede bien centrada, que no se vaya a ver hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien. Entonces voy a ensartar mi aguja lanera con el color con el que estoy trabajando, color carne, y vamos a entrar, yo creo que en este caso vamos a entrar un punto más cerquita para no estar batallando con la aguja lanera. Y voy a salir de este lado. Ustedes pueden salir en cualquiera de las dos marcas. Vean, de donde terminan los ojos me bajé una vuelta. Muy bien, pueden salir en cualquiera de las dos marcas. Yo salgo siempre en esta para que se me facilite más que ustedes vean cómo voy colocando la naricita. Dejamos hebra aquí atrás y voy a entrar ahora en la segunda marquita. Vean cómo dejé 3 puntos de distancia. Entro aquí y voy a volver a salir en donde entré inicialmente. Y aquí vamos a comenzar a dar puntaditas. Yo siempre les digo, ¿cuántas puntadas? Las que ustedes quieran, amigas. Esto es a gusto de cada quien, también a veces depende del personaje que estemos realizando. En fin, vamos a ir viendo. Lo importante es que queden bien acomodaditas esas puntaditas, vean. Así, y no nos vaya a quedar una para allá y otra para acá.
Vamos acomodándolas muy bien y vamos a ir hilvanando esas puntadas, amigas. No olviden, por favor, suscribirse. Es gratis, gratis. No pagan nada por la suscripción. Y si ustedes pueden en este instante dar me gusta, se los agradecería de manera infinita. Son cosas que YouTube toma mucho en cuenta para que el canal vaya en un crecimiento mayor. Así es que, por favor, suscríbanse y den like. Muy bien, miren, vamos dando puntaditas, vamos acomodando, que se vaya viendo bonito. Yo creo que voy a dar una más. Vean. ¿Cuántas, amigas? Repito, las que ustedes quieran. Masha es un personaje muy, muy bonito y ya vieron qué preciosa quedó. Muy bien. Yo creo que aquí voy a dar la última puntada. Déjenme acomodo. Vamos acomodando de esta forma para que se vea bonita. Vamos a dar aquí la última puntada y ya nos vamos a ir hacia atrás. Aquí hacia el punto donde entramos inicialmente. En ese mismo punto voy a salir. Una vez que haya salido en el mismo punto voy a hacer 2 nuditos y pierdo hacia adentro. Vamos a colocar la boquita, amigas. Para colocarla vamos a entrar por cualquier punto de aquí arriba de la cabecita. Miren, van a colocar la nariz, la boquita con distancia de 9 puntos. Ya es más fácil. Si su nariz quedó bien centradita, pues busquen el centro y va a ir con distancia de 9, incluso puede ser 10 puntos. Colocan su marca de tal manera que la boquita quede bien centrada también y vean, se van a bajar de la naricita 4 vueltas. Cuenten ahí donde colocamos la naricita, 1, 2, 3, 4 vueltas. Allí donde salí, donde hayan puesto su primer marca, se recorren un puntito, vean. Ahí me recorrí un puntito y voy a salir aquí un punto antes de donde está la otra marca. ¿Ven? Ahora voy a entrar en esta marca, en la segunda que puse aquí. Muy bien. Y me voy a ir de aquí hacia arriba. Ahí, quería jalar un poquitito más la hebra para que no me quede tan pequeña y jalé demasiado. Y voy a salir aquí arriba. Amigas, si por algún motivo necesitan pausar el video o ponerlo en un modo más lento, pueden hacerlo. Y miren, aquí ya nada más vamos a jalar y solita se va a marcar la boquita, vean. Quizás vean ustedes, ay, qué feo, se ve allí muy feo. No, no, no. Ahorita solita se va a acomodar. Jalen lo más que puedan, aunque se vea extraña. Esa boquita se va a acabar acomodando solita de todas maneras. Así es que no tengan preocupación. Aquí vamos a jalar, a jalar, a jalar. Vean, vean, ahí está, ahí está. Y vamos a hacer un segundo nudo. Las hebras aquí arriba no las dejen tan pequeñitas para que puedan trabajar, amigas. Cortamos las hebras y ya sabemos que las vamos a perder hacia dentro de la cabecita. Muy bien. Ahí nos vamos a ir hacia adentro, así. Y una vez que hayan realizado esto, amigas, que hayan perdido las hebras, como ya sabemos, vean cómo se está acomodando solita. Ahí se va viendo cada vez menos exagerado en la parte frontal de la boquita. Seguimos con los detalles. Ensarté mi aguja lanera de color rosa mexicano, que es el mismo con lo que vamos a hacer la ropita. Y vamos a salir, miren, ahí se ve perfectamente el punto donde se ve el orificio un poquitito más grande, vean, que es donde hicimos el jalón para que se formara la boquita. Jalan, dejan un poquitito de hebra y van a hacer esto, amigas. Y vamos a salir aquí arriba. Aquí, 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 aquí arriba. Muy bien. Y van a acomodar esa sonrisa tan hermosa que tiene Masha. Pueden dejarla así, vean. O subirse una vueltecita y dejarla de esta forma. A mí me gustó más aquí.
Si quieren poner una gotita de silicón en la parte central de la boquita para que quede fija, está muy bien. Vamos a colocar la parte verde de los ojitos. Yo ya ensarté mi aguja lanera con color verde y vamos a colocar en ese contorno que les acabo de marcar. Vamos a salir en la parte, vamos a ver, más o menos, ya coloqué uno, el otro les tiene que quedar lo más parecido que sea posible, vean. Entonces, voy a salir por aquí. Vamos a dejar como siempre un poquito de hebra para perderla más adelante y vamos a hacer un pequeño círculo saliendo del otro lado del ojito. Un poquitito abajo de la mitad del ojo, pero pegadito, vean. Pegadito, pegadito. Una vez que hayan hecho un ojo, el segundo ya va a ser más sencillo. Bueno, más bien no es que sea más sencillo, pero sí tienen que quedarles un ojo lo más parecido al otro. Miren, así es como habrá quedado. Pueden ustedes, si quieren, de una vez hacer su nudito y perder hacia adentro, o lo pueden hacer más adelante. Vamos ahora a poner una gotita, solo una gotita de silicón para pegar esa hebra verde y que no se mueva. Yo estoy utilizando que es una aguja lanera de punta un poquito más roma, un poquitito no tan puntiaguda, punta más redonda, y con voy a colocar un poquito de silicón, como vieron, en la orillita del ojo. Si a ustedes les sirve un palillo, claro que lo pueden hacer también con un palillo, y colocan de esta manera poquitito silicón. Si lo hacen con su pistola, que sea muy poquitito, amigas. Tratemos de que no se escurra, y si se escurre ya sabemos cómo hacer. Antes de que seque, escondemos por debajo de la hebrita el silicón que se nos haya escurrido un poquito, y así es como habrá quedado. Ya solamente hacemos un nudito allá arriba y perdemos. Y es así como estaríamos terminando este tutorial, amigas. Vayan avanzando, por favor, que muy pronto vamos a terminar de realizar a la hermosa Masha.